Hola amigos, soy Alex Forzán, bienvenidos a un video más en mi video canal literario, otra vez con la presencia de mi amiga, la abogada y escritora Miriam Cereceres. Gracias Miriam por estar aquí. Gracias Alex por invitarme nuevamente, un placer. Ahora estamos en este medio remoto que es vía Sí. Zoom, pero no sin entusiasmo, muy contentos de poder compartir con ustedes este ciclo que es titulamos como novelas pandémicas. Y elegimos una historia muy impactante que escribió el Nobel de Literatura Albert Camus, que se llama La Peste. Este libro de La Peste, en pocas palabras, narra, de hecho está escrito como una crónica de una situación que sin tener fecha ocurre durante la década de los 40 en Orán, Argelia, ciudad en la que supuestamente se da un fenómeno increíble de muerte de ratas que después deriva en un contagio aparentemente de las ratas hacia los humanos, que origina la muerte también de los pobladores de Orán. Este libro se puede leer o interpretar de muchas maneras. La política es acerca de la ocupación nazi en Francia. Sin embargo, hay otros dos niveles en los que se puede leer esta novela, que es el literal, sentido literal, o el filosófico. Yo me quedo con el literal porque me parece que es extraordinaria la similitud que tiene este libro con lo que estamos viviendo hoy en día, 80 años después, con esta pandemia del COVID. ¿Qué piensas tú, Miriam? Yo me quedo con el aspecto filosófico. Yo le encuentro más simbolismos filosóficos, temas de existencialismo, que más allá de la narrativa de la historia, que es muy interesante y si bien es cierto hay ciertas cosas muy parecidas a lo que estamos viviendo ahorita, pienso que ahorita nos tenemos que ir más a la reflexión que cualquier otro tipo de tema y él abunda mucho en la parte de lo que sería el bien y el mal, en las preguntas existenciales, ¿por qué está ocurriendo esto? ¿A qué nos lleva? ¿Qué lo provocó? ¿Y qué se puede hacer ante la indiferencia de mucha gente? Indiferencia que también la están tomando ahí en esta crónica o en esta novela. Cómo enfrentar la realidad a la que la gente se aísla o le da la vuelta o no la quiere aceptar como es. Para mí es un aspecto filosófico más que cualquier otro aspecto que aborda, que también es muy interesante, que aborda esta novela o esta crónica. Fíjate que a mí al revés me impresiona, y por eso mencioné que es una novela escrita hace 80 años, que casi describe lo que está pasándonos hoy, que son estos funerales cortos, este miedo de las personas cuando abordaban el transporte público, los trenes que se giraban o se volteaban para no estar de frente unos con otros, y esta incertidumbre en la que vivían, como si estuvieran atrapados en un presente. Nos habla de algo muy crudo y muy real que nos está pasando, que dice, es una frase muy bella, ¿no? Nos quedamos sin amor y sin amistad porque el amor y la amistad requieren de futuro y no tenemos un futuro ahorita en Orán. Por eso te digo, es impresionante cómo retrata, como si hubiera tenido un aparato de viaje en el tiempo, lo que estamos viviendo hoy. Que en realidad él no vivió la peste, vivió la guerra, la Segunda Guerra Mundial en Francia. Sin embargo, describe muy bien los acontecimientos de lo que está pasando ahorita con sus diferencias. Pero a mí lo que más me impactó es la forma en cómo llegan a una conclusión los protagonistas de la historia, de cómo tenemos que ayudarnos unos a otros y las diferentes puntos de vista que tienen las personas ante una pandemia, no solamente la indiferencia, sino también la parte religiosa, donde hay uno de los papeles que aborda un sacerdote dentro de la historia, de que también se plantean que la peste es un castigo divino o es por culpa del mal comportamiento de los hombres. También se ve el punto de vista del ateo, porque a propósito Albert Camus era una persona atea, y el narrador de la historia
es un médico ateo, que es el que está narrando o describiendo los acontecimientos que pasan en aquella ciudad. Entonces es muy importante porque nosotros, si bien es cierto, vemos las similitudes, como dices tú, que es muy interesante, yo no digo que no, pero es un libro más profundo, más allá de las similitudes, ¿no? El concepto moral, el concepto filosófico, el concepto que nos hace falta hasta el día de hoy, preguntarnos más todavía de qué tenemos enfrente de esta pandemia, qué podemos hacer y cómo la podemos superar. Vaya, no ser tan banales, a eso voy. Pero al margen de eso, de la concepción filosófica o religiosa que cada quien tenga, a mí me impactó mucho una frase que dice que ellos estaban limitados entre las murallas de su ciudad y el cielo. Y yo creo que es algo que nos está pasando hoy con estas limitantes a viajar entre las mismas provincias, áreas de los países, y no se diga de un país a otro, donde hay fronteras cerradas. Entonces yo destaco mucho este aspecto, también el del enojo de las personas ante ese estado de derecho restrictivo en el que les imponían estar encerrados o les imponían estar alejados de los enfermos, que es exactamente lo que está pasando. Por eso a mí me parece que el aspecto literal del libro es el más importante. Pero fíjate, el aspecto filosófico, que también tiene que ver con lo que tú estás defendiendo. Pero si te fijas, él describe a la gente que se niega a la realidad a pesar de las evidencias que existen. O sea, ellos se niegan a una pandemia. Sí. Y todo lo empieza, esos simbolismos filosóficos están desde el comienzo de la historia hasta el final de la historia. Porque los protagonistas, que eran doctores, era gente del gobierno, era un periodista, un sacerdote, todos eran buenas personas. Oye, qué diferente de la novela de Saramago, ¿no? Sí. De la que platicamos la vez pasada, en la que, podría decir, dominaba una crudeza, ¿no? De los personajes, había una falta de moral, casi podemos decir en él. Era exactamente al revés. Uh-huh. Era exactamente al revés. Mientras Saramago pone excepto la protagonista principal, que es una mujer, que es la mujer del doctor, la esposa del médico, todos los demás son personas egoístas, son personas con muchos errores y con muchos defectos, y que ante una situación tan difícil como una epidemia, muchos responden de una manera negativa. Obviamente hay unos que responden de manera positiva, pero en general, como humanidad, es más negativo que positivo. Sí. A diferencia de Albert Camus, que es totalmente positivo. De hecho, sus historias, la historia no es tan cruda. La menciona, pero no es cruda. No, pero aún así a la gente, ¿eh? Yo en aquella ocasión opiné que Saramago se había quedado corto. Y este se fue largo. Este se fue de más. Se fue de más. Para mi gusto fue demasiado optimista. Qué bueno. Uh-huh. Una de sus frases que menciona en el libro dice: hay en los hombres más cosas dignas de admiración que de desprecio. Hay mucha gente que insiste que los humanos son más las personas buenas que las personas malas, nomás que la maldad se nota mucho. Acá la única maldad del libro es la epidemia, es la peste. Sí. Si te fijas, no hay personas que hagan unos disturbios y el que se volvió loco y salió a disparar y todo eso, no falta, pero son mínimos. Sí, el ambiente de la novela es más bien de esperanza, ¿no? También. De esperanza, hay que volver a empezar. Una vez que termine esta epidemia, hay que volver a empezar, que todos nos lo preguntamos y que es lo que también todos queremos, una esperanza. Pero sí, es muy agradable leer esta novela porque es muy positiva. Así pero es. Yo siento que no está tan la realidad, es como, la realidad es un poco intermedio entre lo que es José Saramago y Albert Camus. No vayamos a los extremos. Yo creo que le atinó casi como si tuviera una máquina del tiempo.
nos narra estar atrapados en un presente. Creo que así nos sentimos. Aunque te diré que al final, en la última parte de la obra, dice, el virus ahí está latente. En cualquier momento esa felicidad que tenemos nosotros porque ya terminó la peste, puede volver a llegar. Así es. O sea, sí es optimista, pero te deja unos puntos suspensivos. Cuidado, la felicidad no es eterna, ¿eh? Claro, deja esa puerta abierta. Es correcto. Amigos, pues muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Los invitamos a leer el libro y a dejarnos sus comentarios acerca de este video. Gracias por acompañarnos, Miriam, otra vez. Gracias por invitarme, Alex. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias.